opina de discriminación? Ante todo, buenos días, chicos. Con mucho gusto voy a colaborar con ustedes en esta entrevista. Bueno, la discriminación es una situación que se presenta todavía actualmente en nuestro país. Hay mucha exclusión, mucha marginación y discriminación, ya sea por tu nivel cultural, ya sea por tu situación económica, por tu raza, por tu religión, ¿no? Entonces las personas, a veces hay sitios donde no se te permite entrar, por ejemplo a un restaurante, incluso en un hospital donde hay de repente encuentras restaurantes para médicos y restaurantes para personal administrativo. O sea, eso es discriminación. Todos somos seres humanos y todos trabajamos y por lo tanto debemos tener acceso a todos los aspectos o a todas las partes. ¿Qué cosa entiende por lo que es discriminación? Bueno, yo entiendo que consiste en discriminar a una persona por algún defecto tal vez que tenga defecto, o puede ser también como escuché hoy día en la emisora, de que hay una persona que mide como 70 centímetros y la han despedido de su trabajo porque dicen que no es apta para eso. Chicas, les hemos venido a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué entienden sobre discriminación? Ya, bueno, hemos visto que a veces en la sociedad se da mucha discriminación cuando vienen personas de provincia a Lima, sobre todo, por su aspecto, también por su lenguaje y eso. Por su forma de vestir o por el color de piel también se les discrimina mucho. ¿Usted sabe qué es lo que significa discriminación? Ya, discriminación, bueno, significa que la gente discrimina a otro por su raza, por su origen, ¿no? Por su origen sexual, ¿no? Buenas tardes, estamos otra vez acá preguntando a las personas si tienen algún concepto sobre discriminación o qué le parece. Bueno, la discriminación es más que nada un concepto que tiene la gente errada de diferenciar razas. Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos acá. Quisiera preguntarle a esos chicos qué cosa opinan o qué concepto tienen ustedes sobre discriminación. Discriminación, más que todo como para aislar a una persona que sea diferente a la condición que normalmente nosotros tenemos en común, ¿no? Pero es algo que no debería darse, ¿no? Que, bueno, nosotros al menos como amistades nunca hemos tenido ningún roce, ninguno de esos tipos de problemas, ¿no? Claro, a pesar de tener, digamos, diferentes maneras de poder tratar o diferentes maneras de personalidad, siempre hemos sabido entendernos, hemos sabido, digamos, aceptar nuestra manera de ser. ¿Sobre qué cosa opinan sobre el tema de discriminación? No, o sea, básicamente es lo que ahorita está abundando en la sociedad, que muchos jóvenes, inclusive niños de pequeña edad, en los colegios, en los nidos, pasan, pero lastimosamente las autoridades no le toman mucha atención y algunos llegan hasta el suicidio, ¿no? Y eso es lo más lamentable. ¿Un concepto también? Como dice mi compañera, es un problema de la sociedad en el que, o sea, es como un trato mal, pues, hacia otras personas, en donde no les, o sea, les prohíben hacer algo o les niegan algo, ¿no? Hacer una cosa. Para contar, ¿han sufrido ustedes, un familiar, un amigo, un momento de discriminación tal vez, o han visto quizás? No, bueno, yo en lo particular no hay ningún caso. Bueno, tal vez en alguien cercano no lo he visto, pero sí en algunas personas que tal vez en la calle, ¿no? Claro, como si en la televisión siempre pasa mayormente, ¿no? Para continuar, ¿ustedes han pasado algún momento de discriminación? ¿Un familiar, un amigo le ha contado algo? ¿Han visto algo que no le pareció justo tal vez? A mi primo, él es mayor que yo, pero tiene otra mentalidad, pero sí, él tiene 21, pero piensa como un chico de 17. Entonces siempre ha sufrido discriminación, tanto por su familia, inclusive por sus padres que lo subestiman demasiado, y por la sociedad, ¿no? Que muchas veces yo también me he tenido que pelear porque mi primo es muy callado. Yo pues claro, soy más aventada y no me gusta. ¿Tú tal vez alguna experiencia? ¿Ustedes han pasado por algún momento de discriminación o alguna de su familia? No tanto discriminación, pero por ejemplo me molestan por mi
amigos, porque es muy agudita. Bueno, no, pero, o sea, sí he visto casos que se han dado de personas que han venido de provincia, como le dijo mi compañera, y de repente no les han dejado entrar a centros comerciales o simplemente porque son de otra provincia o porque, como te dicen, porque son cholos. ¿Has vivido algún caso de discriminación o recuerda alguno o de algún familiar? No, directamente no, pero sí he visto casos, al menos en las alturas de nuestro Perú profundo. ¿Has pasado por algún momento de discriminación? Sí, he tenido un sobrino que postuló al ejército, ¿no? Y bueno, él era alto, tenía toda la contextura física adecuada, pero su problema era que era trigueño, muy trigueño. Él era del Cusco y sus rasgos son andinos, ¿no? Entonces, por esa situación, a pesar de haber pasado todo, en la última evaluación lo sacaron, a pesar de tener todo, por el hecho de una cuestión del color de la piel. ¿Y conoce usted algún artículo que nos defienda sobre la discriminación? Un artículo que nos avale. Bueno, no entiendo. No. Sí hay, pero no lo sé. Pero no sabe. Ya, gracias. ¿Y conoce alguna ley o artículo que sepa que contrarresta estos casos? Eso sí, desconozco esa situación. Señora Isabel, para finalizar, ¿usted sabe algún artículo o algo que esté en la Constitución que nos avale en contra de la discriminación? Sé que hay, pero no sé. No sabe. Listo, muy amable, señora Isabel. Gracias. Una última pregunta. ¿Saben si hay algún artículo en la Constitución que nos avala sobre la discriminación, que nos defienda sobre este tema? Tengo entendido que sí, pero con exactitud no sé. Listo, muy amable. ¿Saben si hay algún artículo en la Constitución o que nos avale sobre el tema de la discriminación? No saben. Y dígame, ¿ustedes saben algo que pueda que conste como una defensa para nosotros en algún artículo o constitución o no? ¿O quieren informarse sobre esto? Ahorita no sabemos, pero sí deberíamos informarnos. Ya, chica. Como pudimos ver en el video anterior, vemos que los jóvenes en la actualidad no tienen un concepto claro sobre la discriminación. Por ello, tampoco no conocen unos artículos que nos defienden o nos avalen sobre este tema tan actual. Según la última encuesta de EPSO, vemos que el 53% de peruanos no aceptan que realmente son muy discriminadores, pero el 8% lo aceptan. Bueno, para adicionar podemos decir cómo se llama, como una vez más vimos en el video anterior que tenemos un concepto muy pobre de lo que es la discriminación. Vimos en la pregunta que le hicimos que la mayoría de las personas a que entrevistamos no sufrió un momento de discriminación, y lo más triste y lo más importante es que no sabemos qué artículos nos pueden defender hasta este tema. Por eso a continuación le vamos a presentar un video de los artículos que podemos usar para este tema, para estas circunstancias que vayamos a pasar, ¿no? Los Estados partes en la presente convención. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de dignidad e igualdad de los derechos humanos, podemos concluir que estos están aceptando la cooperación de la organización a realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que es promover y estipular el respeto universal a los derechos humanos, por efecto el de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de sexo, raza o religión. Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en cuanto a dignidad humana y derechos, por lo cual no deben sufrir discriminación alguna, ya sea principalmente por raza u origen. Considerando que las Naciones Unidas han condenado cualquier tipo o práctica de segregación y discriminación racial, en cualquier tipo de forma u en cualquier parte que exista. Considero que las barreras raciales es un impedimento ante la sociedad humana. Confirmando que la discriminación por raza u origen es un impedimento a las relaciones amistosas entre países y los humanos.
Y por último, deseando poner en práctica los principios acordados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda práctica o teoría de la discriminación racial. En el artículo 2 de la Convención nos dice que el Estado no debe de incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial y debe comprometer a las instituciones y organizaciones a que promuevan ese cambio y no apoyen ni fomenten más discriminación. En el artículo 3 nos dice que el Estado es el que condena las segregaciones raciales, o sea, que ese es el único que puede dar medidas más efectivas para eso. En el artículo número 4 nos dice que el Estado debe tomar medidas. Una de ellas puede ser declarar como un acto malo o acto punible todo acto, mediante una ley, todo acto de discriminación, ya sea odio racial o violencia. Otro podría ser es declarar ilegal y prohibido todo acto que promueva discriminación. La otra es que no se permite que las autoridades de una institución pública o privada incentiven y promuevan actos de discriminación. En el artículo 6 nos dice que el Estado debe asegurar que todas las personas que hallen bajo su jurisdicción tengan protección y recursos efectivos para poder evitar que violen sus derechos y sus libertades fundamentales. En el artículo 10 vamos a ver cómo se forma lo que es el comité. El comité va a poner sus propias reglas. También el comité elige a su mesa de partes a quienes serán sus miembros. El secretario general de las Naciones Unidas facilitará al comité los servicios de la secretaría. Y como punto número 4 sería que las reuniones de dicho comité se celebrarán normalmente en la sede de las Naciones Unidas. En el artículo 12 nos muestra que si pasamos por una situación de discriminación, el Estado está obligado a formar una comisión especial de la conciliación. Los miembros de esta comisión serán designados con el consentimiento pleno de ambas partes. Asimismo, si esta comisión no puede resolver este tema durante 3 meses, se tiene que volver a revocar y volver a formar una nueva comisión. El artículo 21 nos muestra que todo Estado parte podrá hacer una denuncia al secretario general de las Naciones Unidas y tendrá efecto 1 año después de que esta notificación se haya llegado hasta el secretario. El artículo 22, toda controversia entre 2 o más estados con respecto a la interpretación y aplicación de la presente convención que no se haya resuelto durante esta negociación o este procedimiento será sometida a la decisión de la Corte Internacional de la Justicia.